Bien, entonces estoy activando. Ahí ya estamos grabando. Bienvenidos a nuestra reunión 14, donde vamos a tener nada más y nada menos que nuestra prueba, nuestra evaluación en vivo, la que vamos a resolver con este prestigioso equipo internacional. Y si nos va bien, le vamos a tener que pedir a Microsoft que nos deje reunir en grupo, no hay de otra. Pero muy Claro que bien. sí. Ya deberían estar viendo la presentación. Les compartí también la agenda. Hoy básicamente cambia lo de repaso de Microsoft Learn por la simulación del examen, que va a tener la mayor parte del tiempo de hoy. Vamos a tratar de, con cada pregunta, ser muy ágil. Deberíamos hacerla cada pregunta en menos de un minuto para que nos alcance el tiempo. Entonces no va a quedar en este espacio mucho tiempo para la discusión, ¿sí? Yo voy a leer el enunciado, voy a decir las preguntas. Siéntanse libre de ahí mismo de sugerir esta opción que consideren. Yo también voy a aportar ahí mi punto de vista y vamos a ir respondiendo con eso. ¿Les parece? Sí, sí, Bienvenida, genial, María Rodri. Paula. Sí, sí. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Hola bien, María Paula. llegaste justo a tiempo. Qué bueno, qué bueno. Excelente, excelente. Bien, entonces hacemos el switch de pantallas. Ya tengo aquí abierto, le doy el clic de iniciar. Tenemos, me confirman cuando estén viendo. Sí, se ve. Ya, yes. Bien, entonces la dinámica, están viendo la pregunta 1 de 50. Vamos a leer el enunciado, las opciones, vamos a responder, vamos a ver en vivo, hacer el chequeo de la respuesta y vamos a pasar a la siguiente, ¿sí? Bueno, usted está diseñando un esquema estrella para simplificar sus datos. Necesita entender la relación entre tablas en el esquema estrella. ¿Cuál es la relación que existe entre la tabla de hecho y tablas de dimensión? Uno a varios, varios a uno a uno, varios a varios. Acá el Varios a orden de las uno. palabras me parece importante. Entonces, como es de la tabla de hechos hacia las dimensiones, exactamente, es varios a Muchos a uno. uno. La segunda. Hacemos el chequeo y arrancamos muy bien. Pasamos a la siguiente. Pregunta 2. En Power BI, ¿usted planea utilizar el lenguaje M para definir una tabla común para el periodo de 10 años? Necesita identificar qué función debe utilizar para representar los días consecutivos en un rango designado. ¿Cuál sintaxis debe utilizar? Tenemos la sintaxis date, duración, combine, duration. Duration, digo yo. Duration. Vamos a hacer el chequeo. Efectivamente, es correcto. Vamos a la siguiente. Pregunta 3. Usted tiene una tabla de hecho que contiene datos de venta con las siguientes columnas: order date, fecha de pedido y fecha de entrega. Ambas columnas tienen una relación de fecha con la tabla de calendario y tienen medidas que están configuradas con esas relaciones. Usted necesita asegurarse que por defecto la tabla de calendario no filtre los datos de la tabla de hechos. eh, Sin embargo, usando la medida DAX, debe mantener las relaciones. ¿Qué debería hacer usted? Seleccionar Cross Filter Direction, habilitar la relación eh, activa para ambas, hacer la relación activa, deshabilitar la relación activa para ambas, aplicar seguridad de filtros en ambas relaciones. La primera, La creo. primera. Marcamos la primera, le damos chequear. No, en este caso la opción era deshabilitar las relaciones activas en ambas direcciones. Avanzamos, pues tenemos la grabación para después reflexionar.
En Power BI Desktop, usted debe crear un rol en cuáles dos interfaces debe utilizar. Ya me da la respuesta que son dos. Cada respuesta contiene una parte de la solución. Aquí teníamos la vista de model y la vista de reporte. Esta es una de que ya trabajamos. Hoy en día también la vista de datos lo tiene, pero cuando se hizo esto, creo que estaba desactualizado. Sí, Si eso hacemos me el salió chequeo, por eso. lo repasamos en una de nuestras preguntas de ensayo, si se acuerdan. Bien, le damos siguiente. Usted planea utilizar una tabla calculada que duplique los datos de otra tabla en Power BI Desktop. ¿Qué características de la tabla original son duplicados? Solo datos, datos y jerarquías, datos y visibilidad de columnas, datos, jerarquía y visibilidad de columnas. Aquí es solo datos, La que primera. también lo vimos en una de las preguntas también de repaso. Es correcta. Damos siguiente. En Power BI Desktop usted necesita crear una medida. ¿Qué dos interfaces puede utilizar para crear? Cada pregunta tiene una parte completa de la solución. ¿Desde qué dos ventanas podemos crear las medidas? Podemos crearlos desde la de datos. Bueno, aquí nuevamente hay un tema de desactualización, porque se puede hacer desde las tres, desde la de modelo, la de reporte. Acá vamos a referirnos a la de reporte y la de datos. Son las correctas porque son las primeras que lo incorporaron. Damos siguiente. Pregunta 7. Usted tiene un dataset que incluye una tabla llamada Warehouse. La tabla Warehouse contiene una columna llamada Inventory Count, cantidad de inventario, que contiene el actual número de cada fila de un determinado día. Usted está añadiendo la siguiente expresión DAX, que calcula la sumatoria de los valores de Inventory Count en esa tabla. Usted necesita asegurarse que Inventory Count devuelva el total del número de inventario de la suma de todos los ítems incluidos en los previos días. ¿Cuál es la función DAX que debería incluir en el query? O sea, la función DAX, fíjense que tiene la parte de sumatoria, pero le falta la de los filtros. Y la de los filtros, como debe ser de los días previos, deberíamos trabajar con last date. Hacemos el chequeo y es correcta. Vamos a ver siguiente. Pregunta 8. Necesita asegurar modelo de datos de Power BI Desktop. Datos de qué tipo de ítems de modelos pueden ser creados desde DAX Language. Cada respuesta tiene una parte completa. Desde DAX se pueden crear tablas calculadas y rangos. Exacto. Hacemos el chequeo. Son correctas. Pasamos a la siguiente. Pregunta 9. Usted necesita utilizar DAX para las medidas rápidas de DAX para generar resultados en un reporte. ¿Qué tipo de medidas DAX no trabajan con el modo Direct Query? ¿Sí? Direct Query entiendo que no puede trabajar con las de XFunction, también las de inteligencia de tiempo. Aquí tengo la duda entre XFunction y inteligencia de tiempo. No sé qué dicen ustedes. Yo también en esa me iría más bien por descarte de X function. Pero no sé, la inteligencia de Inteligencia de tiempo sí trabaja con Direct Query, creo. ¿Con Direct Query? Sí. ¿Sí trabaja con las XFunction? No, la inteligencia de tiempo sí trabaja. O sea, sería la XFunction X por function. descarte, sí. XFunction.
No, en este caso era La inteligencia de tiempo. inteligencia de tiempo. Tenía justamente esa duda entre esas dos. No trabaja. Bien, vamos a la siguiente. Usted tiene un modelo de Power BI Desktop. Usted necesita determinar cuándo utilizar implícitas y explícitas medidas. ¿Cuál es la característica que da una implícita medida que no tiene la explícita? Como la Los pregunta, una usuarios pueden... característica. Sí. Una característica de las medidas implícitas que no las tiene las medidas explícitas. Los usuarios finales pueden cambiar el tipo de agregación, en valor en el visual. Las medidas implícitas pueden ser utilizadas para crear medidas rápidas. Las medidas implícitas pueden ser utilizadas para hacer navegación en profundidad. Las medidas implícitas pueden ser utilizadas en campos de parámetros. La última. Vamos a hacer el chequeo. Era la primera. Lo que pasa es que ahí es porque la puede cambiar cuando está desarrollando, ¿no? Que le pueda clic derecho y decir que sume, promedio o cualquier cosa. Sí. Así mismo. Vamos avanzando. Estamos muy bien con el tiempo. Ya pasamos los primeros 10 preguntas. ¿Usted planea optimizar la performance en Power BI Desktop Query de un data source remoto? Usted necesita deshabilitar la manera en que se aplican el filtrado y el destacado de los visuales en el mismo reporte. ¿Cuál es la opción que debería configurar en Power BI Desktop? Esta de reducir los queries, los slicers, los filtros y los persistentes no cambian eso. Hacemos el chequeo y efectivamente reducir los queries es lo que mejora performance. Usted decide remover columnas innecesarias del modelo de datos. ¿Cuáles son dos beneficios potenciales que tiene esto? Cada parte representa una solución completa. Aquí el tamaño del modelo cambia cuando yo elimino columnas y también Una es esa la actualización de la velocidad. La velocidad, claro. Hacemos el chequeo y son correctas. Pregunta 13. Usted tiene implementado seguridad basada en roles que restringe el acceso de Power BI Desktop a usuarios que no tienen asignados el rol llamado Salespeople. Usted necesita validar que la implementación funcione. ¿Qué debe hacer? En el report view, activar view as la característica. En el report view, create un parámetro, crear un DAX o en el query editor. Yo aquí le voy a la La primera. 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 Efectivamente, la primera es lo correcto. Vamos a ver lo siguiente. Pregunta 14. Usted decide utilizar variables utilizando fórmulas DAX. ¿Cuáles son dos beneficios de utilizar variables en DAX con respecto a las expresiones originales? Cada respuesta tiene una solución completa. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar variables en las medidas DAX? Las variables mejoran la lectura, la legibilidad y también mejoran la performance. Las variables. Estos serían los dos beneficios a mi criterio. Sí, la primera y la segunda. Sí. Hacemos el chequeo y efectivamente son correctos. Vamos a la siguiente. Pregunta 15. Usted tiene un origen de datos de Power BI y necesita analizar los datos con los siguientes requerimientos. Añadir un filtro de los top 10 al visual. Necesita asegurarse que este filtro
no se muestre en el encabezado. Y el título del visual debería ser Top 10 categorías Count. ¿Qué debería ser? Ocultar el encabezado visual, ocultar el top filter en el del panel de los filtros, ocultar todo el panel de los filtros, ocultar filtros en el visual de la configuración de ese componente. La última. La segunda, No, la última para mí. Yo me voy por la Yo penúltima. digo que la segunda. yo también voy por la Acá estamos segunda. todos partidos. Sí. Tiene más votos la segunda. Yo me iba por la tercera, pero vamos a ver. Acá estamos bien distribuidos. Bien la segunda, que la tenía que más votos. Usted planea crear un reporte en Power BI Desktop. Usted necesita crear una visualización que muestre datos de 2 o más dimensiones a través de los informes y los reportes, componentes visuales en la misma página. ¿Qué tipo de visualizaciones permiten esto? 2 o más dimensiones, esto es matriz, claramente. Matriz y tabla también. No. Tabla No, tiene la hasta tabla sería 2, 2 dimensiones. hasta 2 Ah, dimensiones, pero dice Claro. 2 o más. Hacemos la verificación. Efectivamente, matriz es lo correcto. Bien, siguiente pregunta, 17. Usted planea crear un reporte en Power BI Desktop que muestre las oportunidades de ventas en 5 estados, incluido el contacto, prospecto, calificado, confirmado y transaccionado. Usted necesita identificar el tipo de visualización que muestre el proceso lineal de manera secuencial y conecte las etapas en las cuales transiciona de una a la otra. ¿Qué visualización debería utilizar? Esta y la Panel. de funnel, la del embudo. vale, sí. Es correcto. Avanzamos. Usted necesita crear un Custom Visual R en Power BI Desktop, que es lo primero que necesita hacer. Instalar R, Sí, esa sí se la debo. es lo correcto. Pregunta 19. Usted necesita crear un Custom Python Visual using Power BI Desktop. ¿Qué es lo primero que necesita hacer? Instalar Python, configurar Python. En este Custom Visual, para mí es el tercero. Habilitar los scripts visuales. Porque Yo en creía que Python, era configurar global, pero la configuración global. Yo me tiro por el Ah, segundo también. sí, por allá en la parte de configuración decirle que dónde está la ruta de Python. Pero no Sí, sé. porque bien, Pero, en esa este pero caso, cuando le esa ya dicen la a uno lo habíamos primero, visto. ¿no sería instalar Python? sí, No, creo pero que ahí está no, la no cáscara de necesito. banana con la otra. Porque Acá, Pero no necesito. si no tengo instalado, ¿cómo lo voy a configurar? no, pero pasa que la configuración del componente visual es antes de tener instalado el Python. Yo Ajá. tengo que habilitar eso como una característica. En este estoy muy seguro, si me Ok. permiten. Sí, sí, sí. Sí, efectivamente era el tercero. Ok, está bien. Usted necesita crear un componente visual que muestre las ventas por empleado a lo largo de los meses. Este componente visual debe mostrar claramente cómo los empleados eh, van logrando en formato de ranking por cada periodo, cuál es el objeto visual que utiliza, y este para mí es el ribbon. El ribbon es el diagrama de cintas que permite Es ver como el las ranking líneas, a lo pero por largo. cintas. Exacto. Hacemos la verificación y efectivamente es el correcto. El ribbon hace un ranking por cada uno de los elementos y además va mostrando la progresión a lo largo del tiempo. Pregunta 21. Está modificando un reporte en Power BI Desktop. El reporte contiene una única página que tiene
3 tarjetas visuales agrupadas en un gráfico de barras. Usted necesita crear un marcador que muestre solo la parte del gráfico ocultando las tarjetas. La solución debe minimizar el trabajo de desarrollo. ¿Qué tiene que hacer usted primero? La segunda, La segunda me parece, porque después el siguiente paso es ocultar en el de selection, pero si no tengo creado el marcador, necesita crear. Yo diría que tengo que crear primero el marcador. Sí, sí, pero era marcador. También diría eso. Ah, no. Yo primero tengo que ocultar y una vez que está ocultado creo el marcador. pero si no tengo marcador, ¿cómo O sea, oculto? pero, viste que el No, porque marcador me oculta saca y una crea el foto de lo que marcador. hay. Exacto, oculta y crea el marcador. Yo creo que primero tenemos que ocultar. Hacemos el chequeo. Sí, Sí, efectivamente hay que ocultar primero, sí, ahí antes está de la crear el marcador. cascarita que dice que, y hay la cascarita que dice que haga menos trabajo, o sea, que lo que más rápido sea. Sí, exacto. Porque digo, podría crear el marcador y después quitarlo de los elementos visuales. Claro. Serían dos Vamos, pasos ahí. exacto. Siguiente. Desde Power BI Desktop, usted abre un reporte en Power BI que contiene 3 páginas: principal, tasa de error y tasa on tiempo. Usted necesita crear un botón para la navegación. Necesita implementar la solución que cumpla los siguientes requerimientos. El destino de la navegación debe cambiar basado en el output de la medida error rate. Si error rate es mayor a 5%, tiene que desplegar el mensaje error rate. En todos casos, el botón debe mostrar el texto dentro del tiempo, en la página dentro del tiempo. ¿Cuáles 3 acciones tiene que hacer para completar esto? Cada respuesta tiene una parte de la solución. Una es usar, una es usar el formato condicional, asignar el botón del navigation, sí. Y pues el Y otro crear sería la crear el medida. DAX. Sí, no sé, yo pienso los tres. ¿Sí? Verificamos. Efectivamente, muy bien. Siguiente. Pregunta 23. Usted tiene que crear un gráfico de barras y columnas en un reporte en una página. Selecciona cualquier columna de la barra de filtros y el gráfico tiene menos de 1% de los valores sin filtrar. ¿Qué tipo de visualización o de interacción visual usted puede utilizar en los gráficos, en el filtrado de gráfico de barras, para asegurarse que sea fácil ver los datos? Yo creo que aquí es la navegación en profundidad para ver ese que es menor al 1%. No, era el filtro. Filtro, filtro, bueno. Ok, vamos a ver el siguiente. Pregunta 24, ya casi llegamos a la mitad, estamos más o menos a la mitad de tiempo. Usted planea crear un reporte en Power BI Desktop que muestre la relación entre el número de pedidos y el número de órdenes entregadas según la categoría. Usted necesita identificar visualmente claramente los valores fuera de línea, mostrando siempre el conjunto grande de datos.
Cuando me habla de valores fuera de línea, ¿qué tipo de visual le va al scatter? Que es el diagrama de dispersión. Es el mejor para ver outlier. Efectivamente es correcto. Vamos al siguiente. Pregunta 25. Ahora llegamos a la mitad. Estamos y media. Estamos bien con el tiempo que tenemos. Usted planea utilizar Power BI esto para analizar datos de venta en su compañía. Usted necesita identificar dos tipos de datos que estén disponibles para utilizar grupos de datos. ¿Cuáles dos tipos de datos usted debería identificar? Cada respuesta tiene una parte completa de la solución. Yo entiendo que puedo hacerlo con los numéricos y con los de fechas que puedo hacer agrupaciones. Sí, numérico y fecha, no agrupar. Sí. Bueno, yo sé que, pues diría que binario y falso verdadero no. Estos dos no, yo esos sí ya los Ujú. descarto. Eh, Además de numérico, mi duda es si fecha o texto. El texto. Tipos de Hagamos la pues verificación. Y no, pues, efectivamente eran numérico y fecha. Usted necesita crear un histograma que muestre los rangos integrados en grupos. ¿Cuáles dos recursos usted necesitaría para crear el histograma? Cada respuesta tiene parte de la solución. ¿Sí? Necesito crear un histograma que tengo rangos de enteros. Entonces necesito una columna numérica y un grupo bin. Efectivamente, es correcto. La siguiente. ¿Qué tipo de componente visual de inteligencia explica las correlaciones entre las métricas de un dataset? Las correlaciones son el key influencer. Correcto. 28. Usted necesita crear una línea analítica en visual. El valor de la línea debe ser igual a una medida DAX, que devuelve un valor consistente. Eh, la medida DAX debe ser utilizada solo para cargar el valor de la línea. ¿Cuál es el tipo de analytic que debe utilizar? En este caso una línea constante, no es ni la mínima ni la máxima, ni tampoco promedio. Correcto. 29. Usted necesita crear un Power BI Dashboard. ¿Qué herramienta debería utilizar para crear el dashboard? El dashboard se servicio de hace Power dentro BI, del servicio de Power servicio. BI. Chequeamos y es correcto. Llegamos a la pregunta 30. ¿Qué necesita crear? A ver, tengo un poco de sonido ambiente. Pueden activar nuevos micrófonos si necesitan. Usted necesita crear un dashboard Power BI y establecer alertas cuando los datos sean presentados en zonas específicas. ¿Cuáles tres tipos de componentes visual soportan alertas? Cada respuesta tiene la solución completa. Las alertas pueden ser generadas en tarjetas, en KPIs El Gaussian no está bien. y en velocímetros en Gauss. Son correctos. 31. Usted sube reportes en Power BI Service y ancla determinados componentes visuales. Usted planea crear alertas sobre esos componentes visuales. ¿Cuáles son dos ubicaciones
en los cuales puede visualizar las alertas. Cada respuesta tiene la completa solución. Esas alertas las podemos ver en... Ahí, ¿no? Pueden llegar a un correo y, Puede llegar en y, correo. la notificación allá arriba que sigue Notification Center, pues, diría yo. Es correcto. El email y el Notification Center. Vamos a la pregunta 32. Usted planea crear un espacio de datos de Power BI. Necesita asegurarse que esté configurado para un grupo de Microsoft 365 que tiene acceso a una librería de SharePoint que es utilizado por usuarios que tienen el espacio creado. ¿Qué característica tiene que configurar en el espacio de datos? En este caso, para conectar, tiene que configurar el OneDrive. Workspace OneDrive. Hacemos el chequeo y es correcto. Administra un espacio de Workspace con determinada capacidad compartida. En el espacio tiene un dataset llamado DC1. Usted necesita un incremental refresh del DC1, que es lo primero que tiene que hacer. Definir los parámetros, porque los parámetros son lo que después van a utilizarse en... Definir los parámetros. Sí, es correcto. 34, usted administra un espacio de Power BI que incluye un dataset con datos de venta de la compañía. Este reporte agrupa por departamento, necesita aplicar seguridad a nivel de fila. Cuando el reporte está publicado, los empleados de cada departamento deben ser solamente las ventas de cada uno de los departamentos. ¿Qué debe hacer usted primero? Primero, deberíamos crear el rol. Crear un rol. Sí, crear el rol. Correcto. Usted administra un espacio de Power BI. Usted necesita delegar la tarea de actualizar la metadata del workspace. La solución debe cumplir el principio del mínimo privilegio. ¿Cuál es el rol que debemos asignar? Cuando hablamos de la metadata del workspace, para mí necesitas los datos, el permiso completo. El mismo. Admin. Sí, es correcto. Siguiente. Usted necesita una colección, usted tiene una colección de dataset y reportes, necesita asegurarse que dataset puede compartir los datasets y los reportes juntos. La solución no debe enviar notificaciones de mail a los usuarios. ¿Qué es qué debería hacer usted en Power BI Service? Si no quiero que mande mail notification, yo diría una app. ¿Es correcto? Avanzamos. Llega un poco de sonido ambiente. Les pido ayuda para cerrar micrófonos cuando no vamos a participar. Gracias. Usted tiene múltiples archivos de Excel almacenados en una carpeta sincronizada con OneDrive for Business. Usted necesita importar datos de esos archivos. La solución no debe utilizar un Data Gateway. ¿Qué tipo de conector va a utilizar? Si no utilizar un Data Gateway, yo iría por carpeta de SharePoint. Sí, yo iría también por una carpeta de SharePoint. Sí, completo. Es correcto. Crea un origen de datos de Power BI utilizando una sentencia SQL de select. La sentencia devuelve múltiples tablas que incluye sus queries. Cuando importa los datos desde el origen de data Power BI, recibe el mensaje de que el timeout expired. Usted verifica la conexión de red y ve que tiene suficiente ancho de banda y latencia. Usted necesita minimizar las ocurrencias para el timeout.
¿Qué es lo que debería hacer? Yo aquí le iría a reemplazar su query con anidar consultas. A dividir las sentencias en orígenes separados. Y esa no me suena. Y, 39, usted crea un origen de datos de Power BI utilizando la sentencia. La sentencia SQL trae múltiples tablas de SQL Server, incluidas subqueries. Antes de importar los datos en Power BI, usted nota que las columnas del dataset aparecen en blancos. Usted necesita verificar el origen de datos para incluir los datos. ¿Qué debería hacer para resolver este caso? Utilizar cast function en la sentencia SQL, datalen, establecer la privacidad de datos, limpiar los permisos, Yo diría que la primera. castear para aquellos resultados que aparecen en blanco, verificamos y es correcto. Excelente. Pregunta 40, ya estamos entrando en las 10 finales. Desde Power BI Desktop usted crea un origen de datos, importando un archivo de Excel. Usted planea identificar anomalías de datos en los data source. ¿Qué interfase me ayuda a entender la distribución de la columna en un gráfico de calidad? El editor de Power Query me muestra la... ¿Es correcto? Usted importa un archivo de Excel en Power BI Desktop y comienza a analizar los datos en Power Query Editor. Usted necesita identificar valores fuera de rango en una columna de texto en un origen de datos. ¿Qué información debería utilizar del Power Query Editor? Los valores distintos de una columna en estadística, los valores únicos en la columna estadística, el valor más alto y más bajo de la distribución, el mínimo y el max de column profile. Si hablamos de los outline en una columna de texto, me inclino por la distribución, pero ¿qué dicen ustedes? O las entradas. No, pues que no, de esa sí no la sé, pero diría que el valor de las unique de las columnas, pero no sé qué. Entonces, esa sí no la es, ¿Ok? En no, este no caso sabría. era efectivamente la distribución. Damos siguiente. Pregunta 42. Usted utiliza Power BI Desktop para transformar un query y recibe datos sobre una hoja de Excel. Usted necesita ver y modificar múltiples pasos en código M. ¿Cuál es la interfaz que debería utilizar? Si hablamos de modificar en código M, deberíamos utilizar el editor avanzado dentro del Power Query. Y porque hice múltiples pasos, ¿no? Sí, modificar múltiples pasos. Verificamos y es correcto. Siguiente. Usted tiene una hoja de Excel que contiene 3 columnas, año 2021 y 2012. Cada fila en la primera columna tiene los nombres de los meses individuales y las siguientes columnas contienen los importes de venta de cada mes del correspondiente año. Usted importa los datos de Excel en Power BI. Usted necesita transformar para que esté consistente las 3 columnas, utilizando que la primera sea el mes, la segunda sea el año y la tercera tenga el valor correspondiente a ese año mes. ¿Qué transformación tiene que utilizar?
En este caso, un pivot. Un pivot. Es la respuesta correcta. Siguiente. Usted conecta Power Query Editor a una tabla de dataset. Necesita remover row ID. Esta solución debe asegurarse que las nuevas columnas no se muestren en el esquema en el futuro. ¿Qué transformación debería utilizar? Si las nuevas no deben aparecer, la de seleccionar columnas. La tercera. Sí. ¿Es correcto? Pregunta 45. Usted tiene una tabla que contiene una columna llamada Product ID. Product ID contiene valores que tienen el prefijo PD. Por ejemplo, PD 15332. Usted planea convertir los Product ID en números enteros. Usted necesita remover las dos letras del Product ID. ¿Qué comando debería utilizar? Reemplazar, Primero. si todas tienen el prefijo PD, porque el Reemplazar. trim solo quita espacios. Ah, ok, sí, Reemplazar sí. la Reemplazar letra PD. valores. Efectivamente, reemplazar valores. Damos siguiente. Pregunta 46. Usted tiene un origen de datos que contiene las siguientes tablas. Categoría con la lista de categorías, subcategorías, la lista de subcategorías y productos que tiene la lista de productos. Usted necesita optimizar el esquema estrella en el modelo dataset. ¿Qué debería hacer en las tablas para importarlas al modelo? Importar las tres tablas. Utilizar el método de combinar para crear una única tabla. Importar solo la tabla de productos. Utilizar anexar para crear una simple tabla. En este caso yo creo que es combinar. Combinar. La segunda. Efectivamente, combinar es la respuesta correcta. 47. Desde Power BI Desktop usted va a crear un origen de datos portando Cosmos, que es una no SQL Item Collection. Usted se conecta con la Cosmos Account, base de datos y colección, pero en la vista previa solamente ve una lista de ítems llamado record. Usted necesita seleccionar los campos individuales ítems en la colección para que los pueda encargar en Power BI Desktop. ¿Qué debería hacer usted primero? Si vemos record, esto tenemos que hacer un paso más en Power Query Editor. Power Query. Chequeamos si es correcto. Siguiente, 48. Usted tiene una hoja de Excel que contiene dos columnas, categoría y subcategoría. Usted importa en el Excel con las hojas en Power BI Desktop. Usted necesita transformar los datos con los siguientes requerimientos. Que tenga múltiples columnas donde una columna represente una categoría. Una única fila que incluya el total de subcategorías por cada categoría. ¿Cuál es la transformación que debería hacer? Yo creo que aquí tenemos que hacer pivot. Pivot columns. Yo también voy por eso. Sí. Vamos a Como que chequear. usted dice, sí, pivot. Yo digo que pivot también. Yo voy por eso. Es correcto, es pivot. Siguiente, penúltima pregunta. Usted tiene una tabla de hechos que contiene datos de ventas. La tabla de hechos incluye fecha de ventas que está formateada como tipo fecha. Y el auto datetime está deshabilitado en las características globales. Usted necesita cargar la tabla de hechos y necesita asegurarse de que pueda analizar los datos en año, trimestre, mes y semanalmente
y por fechas básicas. La solución tiene que minimizar el tamaño del modelo y el esfuerzo administrativo, que debería ser agregar tabla de dimensión, agregar estas columnas a la tabla de hechos, ¿no? No, en la tabla de dimensión. La primera. La Sí. primera. Chequeamos y es correcta. Última pregunta. Usted acaba de crear un dataset de Power BI y necesita crear múltiples reportes. ¿Cuál es el beneficio de utilizar un dataset para múltiples reportes a- a- en vez de utilizar datasets separados? Eso reduce el número de dataset, actualizaciones y almacenamientos que se requiere. Aumenta la velocidad de los reportes. Previene datos compartidos de otros consumidores. Integra las acciones. Creo que la Entra el primera. primero es Yo creo que la primera. chequeamos si efectivamente es la primera. Con esto estamos llegando al final. Submit. ¡90%, señores! Felicitaciones. Estas son las puntajes que logramos por área. En preparar los datos, Código de anduvimos datos. en Estamos modelo, con anduvimos ahí en la línea. En la implementación y mantenimiento estuvimos perfectos. En la visualización muy bien. Ah, cada vez más orgulloso de este equipo. ¿Qué les pareció? súper, Súper súper, chévere. súper. Qué bueno, qué bueno. Yo creo No, que el tiempo y algunos juegos de palabras te juegan contra. sí, es para practicar, acá ciertamente lo hicimos sumando las cabezas. La idea es que cada uno después en lo personal se vaya animando a practicar más. Esta práctica, ¿cuántas veces puede hacer cada persona, Rodri? No vi que tenga límite. Esta debe ser la cuarta o quinta que he practicado. De hecho, yo le sugiero a uno que haga varias y saque más del puntaje que necesita. Es decir, si usted saca 80 y 84 y usted saque más, las veces que más pueda ese puntaje. Se necesita 70 para probar. Ah, ok. Ok. Él ahora nos está marcando la zona verde desde 80. Zona verde, esto realmente no es 70, esto es 80. Ok. Él recomienda que para estar bien preparado tenés que hacer consecutivamente por arriba de 80. Me sugirió a mí hacer 2 o 3 veces más y que esté por encima de 80. Exacto. Buenísimo. Repasamos entonces ahora nuestra presentación para llegar donde hicimos la evaluación. Acabamos de concluir la evaluación. La propuesta, un poco como tenemos grabado la sesión, es hacer un repaso sobre los errores en la próxima, porque aquí no nos detuvimos, aquí tuvimos que seguir para estar dentro del tiempo a las 50 preguntas, que venimos completo con los grupos de estudio. Y como próximo Igual, paso, ajá, voy a compartirles de hecho la presentación, la grabación de todo el examen, para que lo puedan ver detenidamente, para que puedan, si quieren ver, analizar un poco la explicación que dan sobre las respuestas. Varias de estas, incluso ya algunas de ellas las tuvimos en las preguntas de repaso, algunas coincidieron con ejercicios que hicimos aquí en este grupo. Y eso, no sé si ahí quieren comentar, agregar algo más. de hecho, Rodrigo, ahí creo que uno puede darle que muestre las respuestas y como sacar un pantallazo de las que fallamos para mirar sobre todo el por qué. Sí, sí, Sí. a ver, voy a utilizar la grabación. Yo no tuve que tomarme el Ah, ok, tiempo de ok. hacer los print porque lo tenemos grabado. Después, repasando la grabación, voy a tomar aquellas que fallamos para Ok, justamente hacer el repaso en función de eso. ok.
Sí, lo decía era para no ver la grabación completa, pero sí está bien. Igual, alentarles a que puedan practicar. Ven que el examen, si bien también esto les practica Te va a la comer más comprensión. tiempo hacer la captura. Sí, sí. Esto como No, Rodri, no, no, tenés un tiempo yo para decía las 50 solamente preguntas. yo decía solamente las que fallamos. No, correcto, solo las que fallamos, al final no nos resultan tantas. En este caso de 50, si tuvimos un resultado de 90%, significa que hemos fallado 5. Sí, sí, yo no se preocupen que les preparo y les comparto las que hemos fallado. Ok. Em, Buenísimo, no sé si quieren consultar, agregar algo más. Yo la verdad que muy contento de hacer esta dinámica juntos, de ir ganando confianza con lo que es rendir, que cada uno se pueda ir midiendo. Seguramente algunas preguntas habrán sido algo yo aprendí de las respuestas que fue dando Edgar, de lo que fueron aportando los compañeros, también María Paula. eh, y creo que todos hemos aprendido de todos en esta a partir de alguna de las respuestas que por ahí no sabíamos algo y nos sirvió para aportar un poco de luz. Sí, totalmente de acuerdo. Ya no es que quedaba como, pero sí, viendo así como el ejercicio ya queda como más claro. ¿Sí? Sobre la pregunta sobre este examen de simulación, ustedes lo pueden hacer sin un tope de tiempo. En el examen real sí tienen creo que tienen 3 horas y hay una cantidad de más de 100 preguntas. No me las sé exactas, tengo que revisar eso. Pero sí sería bueno uno ponerse un tiempo cuando esté haciendo el examen, como para uno también ponerse esa presión y no llegar así tan poco preparado pues a la hora cuando ya de verdad tenga un tiempo. Sí, claro. De hecho, en esta sesión teníamos 50 preguntas y queríamos que entre en la reunión de 1 hora, así que nos hemos propuesto limitarnos a casi una pregunta por minuto. Eh, pero sí, en las prácticas está bueno que comiencen, si quieren, poniéndose eh, hora y media y pueden ir practicando en función de eso a ver cuánto les sale. Pero sí, en los exámenes reales también corre el reloj. Sí, yo cuando he hecho las prácticas aquí lo que hago es que estoy solo y me dedico ese tiempo, celulares aparte, hago de cuenta que estoy en el examen y sin distracciones, nada de, porque pues uno tiene que prepararse como para un escenario más real, para no, bueno, estar un poquito más preparado. Así mismo. Bien, equipo, muy agradecido. Creo que salí aprendiendo también y también encontrando cosas que tengo que reforzar. Espero que también les haya sido de utilidad. Voy a compartir la grabación como siempre y los invito el próximo lunes a hacer un repaso y que seguimos de esta manera. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a Vale, todos. muchas gracias. Excelente. Que tengan excelente resto de jornada. Gracias igualmente. Gracias a Chao. todos igualmente. Nos vemos. Gracias. Gracias, hasta luego.